Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Drácula, de Bram Stoker. Con Corman como el Dr. Seward, Sarah como Mina Harker, David como Renfield y el profesor Van Helsing, Alfredo como Jonathan Harker, Sirio como Quincy Morris, Pedro como Sir Arthur Godalming y Víctor como el enfermero. Capítulo 18. Diario del Dr. Seward, 30 de septiembre. Cuando regresé a las 5, ya habían llegado Arthur y Quincy y se hallaban al corriente de los diversos diarios y cartas que Jonathan y su esposa habían copiado y clasificado por fechas. Jonathan no había vuelto aún de entrevistar a los transportistas que el Dr. Hensey había mencionado en su carta. La señora Harker, a la que llamaré Mina a partir de ahora, nos ofreció té, y por primera vez desde que fui nombrado director de esta institución, me sentí como en mi propia casa. Después del té, Mina se dirigió a mí. Dr. Seward, ¿puedo pedirle un favor? Quisiera ver a ese enfermo, ese Renfield. Se lo ruego, por favor. Lo que cuenta usted de él en su diario me interesa tanto. Me miraba de manera tan seductora, con aire tan suplicante, que me fue imposible negarle el favor, cuanto más que no tenía ningún motivo para no ceder. Por consiguiente, la acompañé a visitar a Renfield. Al entrar en su habitación, le comuniqué que una dama deseaba verle. ¿Por qué? Es una dama que visita el establecimiento y desea ver a todos los que viven en él. De acuerdo, que entre. Un instante, he de poner un poco de orden aquí. Poner orden en la habitación significaba para él tragarse todas las moscas y las arañas de sus frascos, cosa que hizo antes de que pudiera impedírselo. Evidentemente, temía que otra persona reparara en sus insectos. ¡Que entre esa dama! Se sentó al borde del camastro con la cabeza inclinada, aunque con los ojos levantados de forma que pudiera divisar a su visitante. Por un momento temí que albergara tendencias homicidas, pues recordé lo tranquilo que había estado aquel día justo antes de atacarme en mi propio estudio. Así que me quedé a su lado a fin de poder sujetarle si intentaba algo. Mina entró en la habitación con la gracia y el encanto que, ineludiblemente, intimidan a los locos, imponiéndoles respeto. Fue hacia él, sonriente y con la mano extendida. Buenos días, señor Renfield. Como puede ver, le conozco. El Dr. Seward me ha hablado de usted. Renfield tardó un poco en responder. Con el ceño fruncido, la contempló atentamente. Luego, poco a poco, su expresión pasó de la turbación a la duda. Usted no es, claro está, la joven con la que quería casarse el doctor, ¿verdad? No, naturalmente, pues ella ha muerto. Exactamente. Yo ya estoy casada. Me casé antes de conocer al Dr. Seward. En tal caso, ¿qué hace aquí? Mi esposo y yo hemos venido a visitar al Dr. Seward. No se queden en su casa. ¿Por qué? Creyendo que esta conversación podía resultar desagradable para Mina, aún más para mí, traté de intervenir. «¿Cómo sabe usted que yo tenía intenciones de casarme?», inquirí.
Renfield me contestó con tono desdeñoso, al tiempo que su mirada pasaba de Mina a mi persona. Vaya pregunta estúpida. Creo todo lo contrario, señor Renfield. Renfield contestó a Mina con tanta cortesía y respeto como desdén había demostrado hacia mí. Señora Harker, usted comprenderá muy bien que cuando un hombre es querido y honrado como el doctor, todo cuanto a él se refiere interesa a la comunidad. No solo sus amigos le aprecian, sino también sus pacientes, aunque algunos de ellos, a causa de un precario equilibrio mental, pueden trastornar la naturaleza de las cosas, las causas y los efectos. Desde que estoy en este manicomio he observado que la tendencia al sofisma entre mis compañeros de internamiento les inclina a cometer los errores de non causa y de ignoratio elenchi. Estupefacto abrí los ojos de par en par. ¡Caramba! El paciente que más me interesaba de cuantos tenía a mi cuidado, el que caracterizaba mejor que nadie la afección que sufría, empezaba a hablar filosóficamente, como si fuera un distinguido catedrático. ¿Habría hecho la presencia de Mina vibrar alguna cuerda de su memoria? Si ese despertar inesperado de sus facultades mentales era espontáneo o procedía del influjo inconsciente de la joven, ésta debía de poseer un don, un poder extraordinario. Conversamos un rato más. Mina Harker, al ver que Renfield parecía bastante razonable, intentó, tras dirigirme una mirada de interrogación, hacerle hablar de su tema favorito. Decididamente, cada vez me asombraba más. Se refirió al tema con la imparcialidad de un individuo en plena posesión de sus facultades mentales. Incluso en cierta ocasión se puso como ejemplo. Caramba, yo soy un ejemplo de hombre que tenía extrañas creencias. No es sorprendente, créame, que mi familia se inquietara y me pusiera bajo vigilancia. Yo creía que la vida es una entidad positiva, perpetua, que mediante la ingestión de muchos seres vivos, aunque se hallen en el peldaño más bajo de la escala de la creación, se puede prolongar la existencia indefinidamente. Llegué a creer en esa teoría hasta el punto que incluso traté de acabar con un hombre. El doctor puede confirmar que quise matarle con la intención de aumentar mis energías vitales, asimilando su vida por medio de su sangre, acordándome de las palabras de la Biblia. La sangre es vida. Aunque realmente el vendedor de cierto remedio haya popularizado esta verdad hasta convertirla en objeto de menosprecio. ¿No es así, doctor? Asentí con la cabeza, demasiado estupefacto para poder hablar. ¿Era posible que solo 5 minutos antes ese individuo se hubiera tragado sus moscas y sus arañas? Consulté mi reloj. Tenía que ir a recoger a Van Helsing a la estación. Por tanto, le indiqué a Mina que ya era hora de retirarnos. Se puso de pie para seguirme, pero antes le dijo a Renfield alegremente: Hasta la vista, amigo mío. Espero poder verle a menudo, en circunstancias más favorables. Hasta pronto, señora. Mejor dicho, ruego a Dios que jamás vuelva yo a ver su bello rostro. Que Él la bendiga y la proteja. Fui a buscar a Van Helsing a la estación, dejando en casa al pobre Arthur, con aspecto mucho más alegre que en los días precedentes. Quincy, por otro lado, también estaba más animado. El profesor saltó del vagón con la agilidad de un joven. Tan pronto me divisó, corrió hacia mí. John, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Bien? Estupendo. Por mi parte, he trabajado mucho con el fin de poder quedarme aquí el tiempo necesario. Tengo que contarte muchas cosas. ¿Está en tu casa Mina Harker? Sí, ¿eh? ¿Y su admirable marido? ¿Y Arthur? ¿Y también el bueno de Quincy? ¿Todos viven en tu casa? ¡Formidable! De camino le conté todo lo ocurrido desde su marcha, particularmente lo relativo a mi diario que, por sugerencia de Mina, había servido para algo. Ah, esa maravillosa señora Harker. Posee la inteligencia de un hombre especialmente dotado y un verdadero corazón femenino. Créeme, Dios tenía un propósito cuando la formó. Mi querido John, el azar ha querido que hasta ahora nos ayudase esta muchacha. Pero después de esta noche no tendrá ya que involucrarse más en esta terrible historia. Correría un riesgo excesivo. Nosotros estamos decididos, a causa de nuestra promesa, a destruir a ese monstruo. Pero esta no es tarea para una mujer.
Aunque no resultase herida, todos esos horrores podrían destrozar el corazón y seguiría sufriendo de una forma u otra, tanto despierta, a causa de un trastorno nervioso, como dormida por culpa de las pesadillas. Además, es joven y se casó hace poco. Pronto, si no ya en estos momentos, tendrá otros motivos de preocupación. Acabas de contarme que ya lo ha pasado todo a máquina. De acuerdo. Hoy aún la tendremos a nuestro lado, pero a partir de mañana se acabó. Continuaremos sin ella. Aprobé por completo tan prudente medida y seguí notificándole de lo que habíamos sabido durante su ausencia, que la residencia de Drácula era la que lindaba con la mía. Van Helsing se mostró realmente asombrado y al mismo tiempo pareció consternado. Lástima no haberlo sabido antes. Así habríamos podido salvar la vida de Lucy. En fin, la cosa ya no tiene remedio. No pensemos más en ello y tratemos de lograr nuestro objetivo. Calló y se mantuvo en silencio hasta llegar a casa. Antes de subir a vestirnos para la cena, le manifestó a Mina. Mi amigo John me ha comunicado, señora Harker, que usted y su esposo han copiado a máquina y clasificado todos los documentos relativos al conde Drácula. Todos los documentos hasta esta mañana, pero no hasta ahora, profesor. ¿Pero por qué no hasta ahora? Sobre esos sucesos se ha arrojado toda luz posible, hasta sobre aquellos de apariencia menos importante. Ya nos hemos contado mutuamente todo lo que sabemos, ¿verdad? La señora Harker enrojeció y, sacando una hoja de papel de su bolsillo, repuso. Profesor, ¿quiere leer esto y decirme si hay que añadirlo? Se trata de unas notas que he tomado hoy. Asimismo, me ha parecido útil consignar a partir de ahora todo lo que suceda, hasta el menor detalle, aunque aquí hay pocas cosas que no sean de carácter personal. ¿Hay que añadirlo? Tras haber leído el texto atentamente, el profesor se lo devolvió. Si no lo desea, no tiene por qué añadirlo. Pero me gustaría que lo hiciera. Su marido le apreciará ese gesto lo mismo que todos nosotros. Ella cogió el papel, volvió a ruborizarse y sonrió. Por tanto, y hasta este momento, tenemos nuestras notas en orden y perfectamente compiladas. El profesor se llevó un ejemplar para estudiarlo después de cenar, mientras aguarda nuestra reunión de esta noche a las 8. Como los demás ya lo hemos leído, una vez nos reunamos en mi despacho y nos pongamos al corriente de los menores detalles, podremos elaborar nuestro plan de batalla contra ese terrible y misterioso enemigo. Diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Dos horas después de la cena, que tuvo lugar a las 6, nos reunimos en el despacho del Dr. Seward. La reunión parecía un consejo de guerra, o una comisión. El profesor Van Helsing se instaló en la presidencia, a instancias del Dr. Seward. Luego me obligó a sentarme a su derecha, para servirle de secretaria. Jonathan se sentó a mi lado. Delante se hallaban Arthur y Kinsey, junto al Dr. Seward. Fue el profesor Van Helsing quien tomó la palabra. Si no estoy equivocado, todos nos hallamos al corriente de los hechos relatados en estas cartas y esos diarios. Asentimos y continuó. Entonces me parece oportuno que les cuente algo de la clase de enemigo al que nos enfrentamos. Voy a explicarles algunos datos de la historia de ese monstruo, de los que estoy absolutamente seguro. Luego examinaremos juntos cuál será la mejor táctica a emplear y adoptaremos las medidas en consecuencia. Sin ningún género de duda, los vampiros existen. Algunos de nosotros poseemos la prueba. Aun cuando no hubiésemos pasado por tan triste experiencia, la historia proporciona suficientes evidencias de su existencia real. Reconozco que al principio también yo me mostré escéptico, y si desde hace tantos años no me hubiese esforzado por conservar un espíritu libre de todo prejuicio, no habría creído en esta historia hasta que los mismos hechos me hubieran bramado al oído. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está la prueba. Por desgracia, de haber sabido antes lo que ahora sabemos, o al menos de haber adivinado contra quién luchábamos, la vida preciosa de Lucy podría haberse salvado. La hemos perdido, y ahora todos nuestros esfuerzos han de tender a salvar a otras pobres almas. Es preciso saber que ese Nosferatu no muere como la abeja una vez ha picado a su víctima. Al contrario,
se torna más fuerte y, por consiguiente, más peligroso. El vampiro que se encuentra entre nosotros posee la fuerza de 20 hombres. Es más astuto que cualquier mortal, ya que su astucia se ha refinado en el transcurso de los siglos. Se sirve de la nigromancia, arte que, según indica la etimología del vocablo, consiste en invocar a los muertos para adivinar el porvenir, y todos los muertos a los que puede convocar se hallan bajo sus órdenes. Es un bruto, y aún peor, es un demonio sin piedad. Dentro de mis limitaciones, puede aparecerse donde y cuando quiere, bajo una forma u otra, a voluntad. Posee el poder, hasta cierto punto, de mandar a los elementos, la tormenta, la niebla y el trueno, y hacerse obedecer por los seres inferiores, como la rata, el mochuelo, el murciélago, la polilla, el zorro y el lobo. Puede aumentar de tamaño o disminuirlo, y en ciertos momentos llegar a desaparecer por completo. En tales condiciones, ¿cómo podremos destruirlo? ¿Cómo lo encontraremos y lo destruiremos? Amigos míos, la empresa es tan ardua como terrible, y al pensar en sus posibles consecuencias, hasta el hombre más audaz se estremecería ante ella, ya que si nosotros fracasamos en este combate, él triunfará. ¿Qué ocurrirá en tal caso? A mí no me importa perder la vida, pero nuestro fracaso significaría algo más que una simple cuestión de vida o muerte. Nos convertiríamos en lo mismo que a él, en seres de la noche como él, sin corazón ni conciencia, dando caza a los cuerpos y las almas de nuestros seres más queridos. Las puertas del cielo estarían cerradas para nosotros por toda la eternidad. Todos abominarían de nosotros para siempre jamás. Seríamos una mancha en el sol de Dios, una flecha en el costado de aquel que murió para salvar a la humanidad. Y sin embargo, nuestro deber está bien trazado. Podemos retroceder. Por mi parte, me opongo a ello. Pero soy viejo, y la vida, con su sol resplandeciente, sus jardines encantadores, su música y el amor se halla ya a mis espaldas. Vosotros sois jóvenes. Algunos ya habéis conocido el dolor, pero todavía es posible para todos vosotros alcanzar días felices de bella armonía. ¿Cuál es vuestra decisión? Mientras él hablaba, Jonathan me asió una mano. Tan pronto como vi que mi marido alargaba la mano hacia mí, temí que se desanimara ante el espantoso peligro que nos amenazaba. Pero reviví cuando noté el contacto de aquella mano tan fuerte, tan decidida, tan valerosa. Con toda seguridad, la mano de un hombre audaz que posee un lenguaje propio y solo una mujer enamorada sabe descifrarlo. Cuando el profesor cayó, todos nos miramos mutuamente, particularmente Jonathan y yo. No nos hacía falta hablar entre nosotros. Yo respondo por Mina y por mí. Cuente conmigo, profesor. Estoy con ustedes, aunque solo sea en memoria de Lucy. El doctor Seward se contentó con inclinar la cabeza. Nos estrechamos las manos. Nuestro solemne pacto había concluido. Confieso que se me heló el corazón. Sin embargo, ni por un instante se me ocurrió renunciar a la empresa. Cada cual ocupó de nuevo su sitio, y el doctor Van Helsing prosiguió con sus explicaciones, con una especie de animación que mostraba que la labor seria acababa de empezar. Bien, ahora ya sabemos contra quién luchamos. Pero por nuestra parte tampoco carecemos de fuerzas. Tenemos la ventaja del número, pues el vampiro está siempre solo, y nosotros somos varios. Contamos con los recursos de la ciencia, somos libres de pensar y obrar, y podemos actuar a todas las horas del día y de la noche. En realidad, pues, dichas fuerzas nos benefician, y podemos emplearlas en la forma que queramos. Estamos dedicados a una causa, y perseguimos un fin que no nos reportará ningún beneficio personal. Ahora debemos considerar las limitaciones de los vampiros en general y de este en particular. Para esto habremos de referirnos a las tradiciones y supersticiones. En un principio no parece mucho, cuando se trata de un asunto de vida o muerte. No, mucho más que de vida o muerte. Por tanto, tendremos que contentarnos con lo poco que sabemos. La humanidad, una gran parte al menos, cree en los vampiros a causa de las tradiciones y supersticiones. Hace un año,
¿Quién de entre nosotros habría admitido lo que sabemos ahora en pleno siglo XIX, en este siglo escéptico y positivista en que el espíritu científico lo es todo? Habíamos rechazado una creencia y más tarde tuvimos ante los ojos la prueba de su realidad. Podemos estar seguros de que el vampiro, y esto explica que esta creencia que los hombres siempre han tenido posea sus poderes y sus limitaciones, ha dado a otros individuos, aparte de nosotros, pruebas manifiestas de su existencia. Sin la menor duda, esta creencia la han conocido muchas razas y países. Se ha manifestado por doquier. En la antigua Grecia, en la Roma de los Césares, en Alemania, en Francia y en la India, y hasta en las penínsulas asiáticas. En China, país alejado de nosotros por tantas cosas, todavía existen hoy personas que temen a los vampiros. Estos han seguido a las hordas venidas de Islandia, a los hunos, a los eslavos, los sajones y los magiares. Sabemos, por tanto, lo que necesitamos saber. Poseemos todos los elementos necesarios para obrar. Y permítanme que se lo diga, un gran número de creencias al respecto se ha verificado en el transcurso de nuestra malhadada experiencia. El vampiro vive sin que el paso del tiempo lo lleve a la muerte. Prospera mientras puede alimentarse con la sangre de los vivos. Hemos constatado que se rejuvenece, que se torna más fuerte, que parece rehacerse cuando haya su alimento preferido en la debida cantidad. Pero necesita esa dieta. No se alimenta como los mortales. Nuestro amigo Jonathan, que vivió semanas enteras en el castillo de Drácula, jamás lo vio comer. ¡Jamás! Su cuerpo no proyecta ninguna sombra, ni se refleja ante un espejo, como también observó Jonathan. Por otra parte, dispone de una fuerza extraordinaria, como el propio Jonathan comprobó cuando el conde cerró la portalada ante los lobos y cuando lo ayudó a descender del carruaje. Puede transformarse en lobo, como hizo cuando llegó en barco a Whitby, cuando atacó y mató a un perro, o en murciélago, forma en que Mina lo vio en el alféizar de la ventana, en Whitby. También de esta guisa lo vio volar John desde la casa contigua, y Quincy lo vio posarse en la ventana de Lucy. Puede aproximarse a la gente rodeado por una espesa niebla que él mismo crea, como contó el capitán que se amarró al timón de su nave. Pero también sabemos que esa niebla solo puede extenderse por un espacio muy limitado y únicamente alrededor de sí mismo. El vampiro puede llegar en la forma de motas de polvo en los rayos de luna. Así distinguió Jonathan a las 3 mujeres del castillo de Drácula. Puede reducirse de tamaño. Todos recordarán de qué forma la pobre Lucy logró introducirse por una finísima grieta del portón de su tumba. Puede salir cuando conoce el camino de cualquier sitio, entrar en cualquier parte, ver en la oscuridad, y todo esto representa un poder magnífico en un mundo privado de luz la mitad del tiempo. Pero compréndanme bien, puede hacer todo esto, pero no es libre. Está preso, más que un hombre condenado a galeras, más que el loco encerrado en su celda. Tiene prohibido ir a donde quiere. A pesar de no ser un ente de la naturaleza, debe obedecer ciertas leyes naturales. No sabemos por qué. No se le abren todas las puertas, es preciso que antes se le ruegue que entre. Solo entonces puede penetrar en una casa cuando lo desee. Su poder, como el de todas las potencias malignas, cesa con las primeras luces del alba. Goza de cierta libertad, pero en momentos muy definidos. Si no se halla en el debido lugar, no puede trasladarse a él más que a mediodía, o al salir y ponerse el sol. Todo esto lo sabemos por los libros y la tradición, y los documentos reunidos por nosotros lo han corroborado. De modo que mientras el vampiro puede hacer su voluntad, siempre que respete sus limitaciones y se confine en su dominio, o sea, en su ataúd, su infierno, o en un lugar sin bendecir, como por ejemplo el sepulcro de un suicida, como el existente en el cementerio de Whitby, no puede desplazarse de un sitio a otro más que en los momentos indicados. Se asegura que no puede cruzar el agua más que en su momento de reposo o pleamar. Hay cosas que le quitan poder. Así el ajo, como ya sabemos. Lo mismo que este símbolo, una cruz de oro, ante la cual retrocede y huye. Hay otras cosas que todos deben conocer, por si hemos de servirnos de ellas durante nuestra misión. Una rama de rosal silvestre dentro de su ataúd le impide salir del mismo. Una bala bendecida disparada contra el féretro lo mataría, y entonces se convertiría en un verdadero muerto. En cuanto a la estaca hundida en su corazón, sabemos que también le concede el descanso eterno. Descanso eterno que también goza cuando se le corta la cabeza.
Esto lo hemos comprobado personalmente. Por consiguiente, cuando encontremos la morada de este que antaño fue hombre, podremos confinarle dentro de su ataúd y destruirlo. Pero es astuto, no hay que olvidarlo, y sumamente inteligente. Le he pedido a mi amigo Arminius, de la Universidad de Budapest, que me facilitase la historia de nuestro vampiro. Según él, debe de tratarse del mismo voivoda de Drácula, que se hizo célebre cuando cruzó el gran río y luchó contra el turco en la misma frontera. Si es así, no se trata de un ser ordinario, pues en su época y en los siglos siguientes se habló de él como del hombre más hábil y más audaz, más inteligente y más valeroso del país más allá del bosque. Esta inteligencia superior, esta voluntad inquebrantable se la llevó a la tumba, y de ella se sirve ahora contra nosotros. Los Drácula, según Arminius, pertenecen a una raza noble e ilustre, aunque algunos hijos de generaciones sucesivas, según sus contemporáneos, tuvieron relaciones con el maligno. Aprendieron los secretos de este en Scholomance, en las montañas que dominan el lago Hermansat, donde el diablo reclama a un discípulo de cada 10 como pago a sus enseñanzas. En los documentos se emplean vocablos como estregoica, bruja, ordog y pocol, que significa Satanás e infierno. Uno de esos manuscritos se refiere a nuestro Drácula como un vampir, palabra que todos conocemos bien. De su propia semilla nacieron grandes personajes y mujeres ilustres, y sus tumbas santifican esta tierra, la única en la que el monstruo puede habitar. Ya que entre las características que le tornan tan espantoso no es la menor que se haya profundamente arraigado a todo lo que es bueno. No podría perdurar en un terreno libre de memorias sagradas. Kinsey Morris llevaba algún rato mirando por la ventana. Finalmente, se puso de pie y sin dar ninguna explicación salió del despacho. El profesor hizo una pausa antes de continuar. Ahora debemos decidir qué haremos. Disponemos de muchos datos y con ellos hemos de establecer el plan. Sabemos, por la investigación llevada a cabo por Jonathan, que llegaron procedentes del castillo Drácula 50 cajones llenos de tierra común, y que desde Whitby fueron todos remitidos a Carfax. Mas también sabemos que poco después vinieron a buscar algunos. A mi entender, en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que los demás están aún en esa casa, o ver si faltan otros. En ese caso, buscaremos. El profesor fue interrumpido de un modo singular, puesto que en el exterior sonó un pistoletazo. Una bala rompió un cristal de la ventana, rebotó en el marco y se alojó en la pared opuesta de la estancia. Sin duda, soy muy pusilánime, ya que lancé un chillido. Todos nos pusimos en pie apresuradamente y Arthur se precipitó a la ventana, que abrió. Al momento, oímos la voz de Kinsey Morris. Mil excusas. Les he asustado, ¿verdad? Ahora les contaré lo que ha ocurrido. Un instante después, estaba en el despacho. Ha sido una simpleza de mi parte. Les ruego sinceramente que me perdonen. Creo, señora Harker, que la he asustado sin necesidad. Bien, mientras el profesor hablaba, un murciélago enorme se posó en el alféizar de la ventana. Desde los últimos acontecimientos siento un extremado horror hacia esos mamíferos voladores, y no puedo ver uno sin desear eliminarlo. Esto ya me ha ocurrido en varias ocasiones. Tú solías burlarte de mí por ese motivo, ¿verdad, Arthur? ¿Le ha dado? No lo creo, porque ha seguido volando hacia el bosquecillo. Volvimos a sentarnos, y el profesor terminó su disertación. Rastrearemos todas y cada una de esas cajas, y cuando estemos preparados podremos o bien capturar o matar a ese monstruo en su guarida, o bien esterilizar, por así decirlo, la tierra para que no pueda hallar seguridad en ella. Así, lo atraparemos en su forma humana entre mediodía y la puesta del sol, y nos enfrentaremos a él en sus horas de mayor debilidad. Respecto a usted, Mina, a partir de esta noche ya no intervendrá en este caso hasta que haya concluido. Es usted demasiado valiosa para exponerla a algún peligro. Una vez nos separemos ahora, usted no nos formulará ninguna pregunta más. En el momento oportuno lo sabrá todo. Nosotros somos hombres que podemos soportar las más duras pruebas, pero usted, nuestra estrella y nuestra esperanza, permanecerá al margen de esta misión, y sabiéndola cubierto de todo peligro, nosotros actuaremos con mayor libertad. Todos, incluso Jonathan, parecieron aliviados de una inmensa inquietud, aunque yo no estoy de acuerdo en que se lancen a esa aventura sin mí, pues ya se sabe que el número hace la fuerza, pero su resolución estaba tomada, y tuve que inclinarme ante ella y aceptar su caballerosa preocupación por mí.
Entonces intervino Kinsey. Como no hay tiempo que perder, propongo que vayamos al instante a ver qué sucede en esa mansión. Al tratar con ese monstruo, todos los minutos son preciosos e importantes. Si actuamos con rapidez, tal vez impediremos que caiga otra víctima bajo sus garras. Confieso que me abandonó el valor cuando comprendí que iban a emprender la tarea en aquel momento. Sin embargo, no dejé traslucir mis terrores, ya que ello podría ser un obstáculo para el buen fin de su empresa. Ahora se han marchado a Carfax, llevándose consigo todo lo necesario para poder penetrar en la casa. Oh, los hombres, qué ingenuos son. Me han ordenado que me acueste y duerma, como si una mujer pudiera dormir cuando el ser amado está en peligro. Sí, me acostaré y fingiré dormir para que Jonathan, cuando regrese, no se preocupe por mí. Diario del Dr. Seward, 1 de octubre, a las 4 de la madrugada. En el instante en que salimos me trajeron un mensaje de Renfield, en el que preguntaba si podía verle inmediatamente, pues quería comunicarme algo de la mayor importancia. Respondí que, puesto que estaría ocupado toda la noche, le vería por la mañana. El enfermero insistió. Parece más impaciente que nunca, doctor. No quisiera equivocarme, pero tengo la impresión de que si usted no le visita enseguida, sufrirá una de sus crisis más violentas. Confío mucho en la capacidad de ese empleado, por lo que decidí ir a ver a Renfield al momento, y les pregunté a mis amigos si podían aguardarme un minuto. Permíteme que te acompañe, querido John. Lo que he leído en tu diario respecto a ese loco me ha interesado mucho, y además se halla relacionado con el caso que nos ocupa. Me gustaría mucho verle, precisamente cuando le amenaza una crisis. ¿Podría acompañarles? ¿Y yo? Contesté afirmativamente y juntos salimos al corredor. Encontramos a Renfield muy excitado, aunque jamás le había oído expresarse con tan buen tino ni mostrar tanto aplomo en sus modales. Dio prueba de una gran comprensión de su propio caso, cosa que nunca había observado en mis demás pacientes, y parecía no dudar de que sus razones convencerían a cualquiera en su sano juicio. Quería pedirme que le dejase regresar a su casa, alegando que estaba completamente curado y que no sufría el menor trastorno mental. Apelo a sus amigos, que tal vez querrán juzgar mi caso. A propósito, no nos ha presentado. Estaba tan estupefacto que, en aquel momento, la idea de presentar a un loco en un manicomio no me pareció descabellada. No vacilé, por tanto, en hacer las presentaciones. El señor Renfield, Lord Godalming, el profesor Van Helsing, el señor Quincy Morris de Texas, el señor Jonathan Harker. Estrechó la mano de todos, hablando a cada uno de ellos por turnos. Lord Godalming, tuve el honor de ayudar a su padre a entrar en el Club Windham, y me entero con hondo pesar de su fallecimiento, puesto que ostenta usted su título. Era muy apreciado y venerado por cuantos le conocíamos. Oí decir que en su juventud inventó un ponche de ron muy apreciado en las tardes del derby. Señor Morris, tiene usted grandes motivos para sentirse orgulloso de su estado. Su inclusión en la Unión constituye un precedente que tendrá, sin duda, grandes consecuencias en el momento en que el polo y los trópicos se alíen a la bandera estrellada. Se comprenderá el poderío del tratado cuando la doctrina Monroe ocupe su verdadero lugar como ficción política. Vaya, ¿qué decir del placer que me produce estrechar la mano de Van Helsing? Caballero, no voy a disculparme por haber prescindido de todas las fórmulas de tratamiento convencionales. Cuando un hombre ha revolucionado la terapéutica con sus descubrimientos sobre la evolución continuada del cerebro, toda forma de cortesía banal deja de ser apropiada, ya que, en su caso, sería tanto como rebajarle al nivel de los demás hombres. Caballeros, todos ustedes que bien por nacionalidad, por herencia o por un don natural ocupan un lugar prevalente en nuestro mundo en marcha, serán mis testigos. Me hallo tan cuerdo como la mayoría de individuos que circulan libremente por la tierra. Y estoy seguro, doctor Seward, de que usted, humanitario y médico jurista, a la vez que científico, juzgará que su deber moral consiste en examinar mi caso con especial atención. Pronunció las últimas palabras con una cortés actitud de convencimiento, no desprovista de encanto. Creo que la extrañeza era general. Por mi parte, estaba persuadido, a pesar de las diferentes fases observadas,
en el transcurso de su estancia en el sanatorio, de que Renfield había recobrado definitivamente la razón, y estuve tentado a manifestarle que su curación me parecía evidente y que trataría de que se llevasen a cabo todas las formalidades necesarias al día siguiente. Sin embargo, recordando los bruscos cambios a que estaba sujeto, preferí aguardar un poco antes de adoptar una decisión tan temeraria. Me contenté con responder que su estado mejoraba con rapidez, que al día siguiente sostendría con él una nueva conversación más larga, y que entonces quizá accedería a su petición. Esto no le satisfizo. Temo, doctor, que no me ha entendido. Lo que desearía es marcharme de aquí inmediatamente. Ahora mismo, a ser posible. El tiempo apremia. Y en nuestro acuerdo tácito con la muerte, el elemento tiempo es esencial. Estoy seguro de que cuando uno se dirige al admirable médico que es el Dr. Seward, basta con expresar un deseo tan sencillo, aunque revista tanta gravedad para asegurar su ejecución. Me observaba atentamente y, como no parecía dispuesto a aprobar sus palabras, se volvió hacia los demás y les contempló con la misma gravedad. Al no obtener ninguna respuesta ni signo de asentimiento, añadió: ¿Me habré equivocado en mis suposiciones? Sí, se ha equivocado, le contesté francamente, aunque con excesiva brusquedad. En tal caso, tendré que presentarle mi petición bajo otra forma. Permítame suplicarle que se me conceda este favor, este privilegio, llámelo como quiera. Se lo imploro, no por motivos personales, sino por la salvación de otros. No soy libre de contarle las razones que me obligan a hablarle de este modo, pero le aseguro que son sólidas, irrefutables e inspiradas por un elevado sentido del deber. Si pudiera usted leer en mi corazón, doctor, aprobaría por completo los sentimientos que me impulsan. Además, usted podría contarme entre sus servidores más fieles y devotos. Volvió a contemplarnos atentamente a todos. Empecé a pensar que su conducta, su brusco cambio, no era más que otra forma de su trastorno mental, otra fase de su locura, por lo que decidí aguardar, puesto que sabía por experiencia que al final, como les ocurre siempre a los locos, acabaría por delatarse a sí mismo. Van Helsing le observaba con un interés creciente, cada vez más perplejo y con el ceño fruncido. Luego le hizo una pregunta a Renfield con un tono que en ese momento no me sorprendió, aunque sí más tarde, pues denotaba que consideraba a mi paciente totalmente cuerdo. ¿No puede explicarse con toda franqueza? ¿Por qué desea irse esta misma noche? Estoy seguro que si logra convencerme a mí, un extranjero sin prejuicios y con la costumbre de mantener la mente bien abierta, el Dr. Seward tomaría sobre sí la responsabilidad de permitirle volver a su casa. Renfield inclinó tristemente la cabeza con expresión compungida. Vamos, amigo mío. Reflexione un momento. Usted afirma estar curado. Desea demostrarnos que ha recuperado por completo la razón, de lo cual podemos dudar, puesto que sigue aquí recibiendo su tratamiento. Si no quiere secundarnos en el esfuerzo que hacemos para comprender su estado, ¿cómo lo lograremos? Por favor, reflexione. Todos queremos ayudarle y nos gustaría verle en libertad. Doctor Van Helsing, no tengo nada que decir. Sus argumentos son irrefutables y los apruebo por entero, pero no estoy solo en este asunto. Solo pido que tengan confianza en mí. Si no me dejan salir de aquí, declino toda responsabilidad por lo que pueda ocurrir. Consideré que era hora de poner fin a la entrevista, que adquiría ya una gravedad cómica, y me dirigí a la puerta. «Vamos, amigos míos», dije simplemente. «Vamos a trabajar. Buenas noches, Renfield». Sin embargo, al abrir la puerta, el paciente cambió de actitud. Se abalanzó sobre mí y por un momento creí que deseaba matarme. Me equivocaba. Con las manos tendidas, renovó su petición con un tono conmovedor. Al ver que el exceso de emoción le traicionaba, se volvió más implorante. Miré al profesor y en sus ojos vi reflejada mi propia convicción. Por tanto, aparté a Renfield, dándole a entender que estaba perdiendo el tiempo. No era la primera vez que observaba en él esta excitación creciente, cuando deseaba obtener un favor que en ese momento significaba para él lo más importante de su existencia.
como por ejemplo el día en que me suplicó que le permitiera tener un gato. Como entonces esperaba que finalmente se resignase a mi negativa con la misma reacción de despecho. No fue así. Cuando comprendió que suplicaba en vano, se puso frenético. Se hincó de rodillas, tendió las manos hacia mí, retorciéndolas con gestos de súplica, y dejó escapar un torrente de ruegos mientras las lágrimas resbalaban por su rostro, y todo su rostro expresaba la mayor de las angustias. Se lo ruego, doctor Seward. Se lo ruego. Permítame abandonar inmediatamente esta casa. Poco importa el modo en que me deje marchar. Poco importa dónde me envíe. Haga que me acompañen sus guardianes, con látigos y cadenas, que me pongan una camisa de fuerza, esposas en las manos y grillos en los pies, que me lleven a una cárcel. Pero, por amor de Dios, déjeme salir de aquí. Si me obliga a quedarme, usted ignora el mal que hace, y a quién se lo hace. Le hablo desde lo más hondo de mi corazón, de mi alma. Apiádese de mí, por todo lo más sagrado, cuanto le sea más querido en este mundo, por el amor que usted ha perdido, por su propia esperanza, por Dios Todopoderoso. Déjeme salir de aquí y libre a mi alma de pecado. No me entiende, doctor. No me comprende. ¿No quiere rendirse a la evidencia? ¿No ve que estoy completamente cuerdo, que le hablo con toda seriedad? Que no soy un loco en plena crisis, sino un hombre que goza de toda su cordura, de toda su razón, y que desea salvar su alma. Compréndame. Déjeme salir de aquí, déjame salir de aquí. Pensé que cuanto más durara esa escena, más se excitaría y que entonces se produciría la verdadera y temida crisis. «Vamos, vamos», repliqué severamente. «Ya basta. Métase en la cama y procure calmarse». Absorto me contempló unos instantes. Luego, sin añadir una sola palabra, se levantó y se sentó al borde de su camastro. Tal como me esperaba, de acuerdo con las ocasiones precedentes, la exaltación había dado paso a la postración. Cuando, seguido de mis compañeros, iba ya a salir de la habitación, Renfield agregó con tono tranquilo: Espero, doctor Seward, que más tarde se acuerde de que he hecho todo lo que he podido para convencerle.